Es real, gente, el Super Saiyan 4 es canon, el último regalo de Akira Toriyama para los fans. Y bueno, quiero aprovechar para hablar de One Piece, curiosamente, porque es la segunda o tercera vez en varios años que Dragon Ball como que rompe internet, ¿no? Y es curioso porque el fandom de Dragon Ball es un fandom muy dormido, que solo aparece en ciertos momentos y por eso es que consigue como romper internet, ¿no? Como que en el público colectivo o lo que sea, en las generaciones está Dragon Ball, está presente Dragon Ball, no hay gente, personas de 40 años que a lo mejor ya no siguen Dragon Ball actualmente o no ven Super, lo que sea, pero ven una noticia y comentan, ¿no? A lo mejor no le gusta, hay gente que es muy hater de Super, hay gente que le gusta GT, que no le gusta, está como muy dividido también el fandom, pero cuando hay algo fuerte, entre comillas, en Dragon Ball, la gente aparece y hace ruido y se expande, y como también es mainstream, salen los memes, ¿no? De cada vez más canon y cosas así, ¿no? Entonces, quería hablar de eso, de por qué One Piece no lo consigue, por qué One Piece, siendo un máximo de venta de la Shonen Jump mes tras mes, no consigue romper el internet, ¿no? Y realmente es justamente por eso, ¿no? Porque el fandom, la mitad o más está en el manga y luego está en el anime. Entonces cuando pasa algo súper potente en One Piece, como por ejemplo en el manga, la única vez que estuvo cerca de romper el internet One Piece fue cuando salió el Gear 5, o sea, la nueva transformación de Luffy, vamos a decir, en el manga. Empezó a hacer ruido, de hecho yo retomé como el manga, el anime, en resumen y cosas así, porque a mí lo que me importa es la historia de One Piece. One Piece, últimamente lo que tiene es demasiado relleno, no de historias que no van a nada, sino el típico relleno de correr 5 minutos, ¿no? Para no alcanzar al manga, ¿no? Ahora el anime está pausado por unos 6 meses porque se están centrando en live action, pero bueno, eso es otro rollo. En fin, a lo que iba. Entonces, como está esa separación muy clara del manga y el anime, cuando pasa algo muy potente en el manga, la gente del anime, que no está consumiendo el manga, no se quiere spoiler, no habla de eso, ¿no? Entonces es como que nunca llega a explotar del todo. Y cuando pasa algo muy potente en el anime, es decir, no sé, el capítulo 1015 creo que era, ¿no? Creo que fue el flashback de Oden, lo de Goldie Roger y tal. La gente que ya vio eso en el manga va a ver eso en el anime y se junta con la gente del anime y hace un poquito más ruido, ¿no? Entonces, en el anime tiene que pasar cosas muy potentes para que todo el fandom de One Piece como que se una y haga ruido. Y otra razón por la cual One Piece no destaca del todo, no llega a explotar como en el internet, porque la gente que consume contenido de One Piece va a decir, wow, a mí todo el día me sale cosas de One Piece. Claro, porque consumo cosas de One Piece. Pero el chiste de Dragon Ball, incluso si vos no estás en el fandom de Dragon Ball y no estás consumiendo nada de Dragon Ball, te salen las noticias. Yo por ejemplo me spoileé Super Saiyan 4 porque yo dropeé, yo me quedé en el capítulo 5 de Daima. Dije, voy a esperar que salga todos los 20 capítulos y lo voy a ver. Y me comí tremendo spoiler. Pero bueno, entonces, ese es el punto. Que como nunca se une esa comunidad, no puede explotar porque está muy separada la del manga y el anime, bueno, no se quieren spoiler. Y el otro punto que está diciendo, y se me olvidó otra vez, el otro punto es que la gente, fan de One Piece, hace demasiado ruido. Y eso hace que la gente no quiera ver el anime o no quiera meterse al mundo de One Piece, ¿no? Más allá de los 1000 capítulos, más allá del relleno, el público de One Piece suele ser muy... Sos un boludo si te estás aprendiendo One Piece, básicamente, ¿no? Son como un poquito... No sé cómo explicar sin que suene mal, pero como que no invitan correctamente a público que no vio One Piece a que vea One Piece, a que conozca su personaje, a que conozca la historia. Lo único bueno que tiene One Piece es realmente la historia, ¿no? Que esperemos termine bien One Piece, pero bueno. Entonces, el público de One Piece es un poco raro y normalmente suele ser un poco repelente, ¿no? Para que la gente invite a público nuevo a ver el anime o el manga, ¿no? Entonces yo me metí porque bueno, no tengo como ese sesgo, ¿no? De que yo quiero ver y quiero criticar, ¿no? Si me gusta o no me gusta. Entonces yo por eso vi One Piece, ¿no? Lo dropeé como 7 veces. Al final estoy al día, pero en resúmenes. Porque me gusta la historia. Y lo que pienso hacer es cuando salga el remake de One Piece, meterme día 1. De hecho pienso subir vídeo acá de analizando capítulo a capítulo. Pero bueno, el punto es eso. Que para que... Si son fan de One Piece, tienen que hacer silencio nomás. Si ustedes confían en que One Piece va a tener un evento tan potente que pueda romper el internet, tienen que estar en silencio nomás, para no darle rechazo a la gente. Es como cuando hay una serie muy nueva de Netflix y la gente te dice, tenés que ver esta serie, es la mejor, no sé qué. Y a vos te da como rechazo, decir, bueno, sí, seguro va a ser la típica serie, no sé qué. Bueno, más o menos eso, pero traspolado a lo de One Piece, ¿no? Que la gente te habla de tal y no querés saber nada porque ni ve el anime, no vas a entender, ¿no? Entonces, la gente que es fan de One Piece, concéntrense en One Piece. Y si confían en que haya un evento como cuando se libere el One Piece, no sé, la guerra final, no sé, algo muy muy top que pueda trascender. Que la gran diferencia es el manga y el anime, como le dije. El anime, todo el mundo, el Super Saiyan 4 explotó porque todo el mundo vio al mismo tiempo en el anime, ¿no? No hay como un manga que lo salga en el anime. Y bueno, entonces esa es la gran diferencia, ¿no? De por qué One Piece no puede como salir ahí al mainstream. Aunque realmente lo es, pero no a la vez. Porque
no tiene como ese sello de que tiene Dragon Ball, vamos a decir, ¿no? Que como que trascendió. One Piece es como algo vivo todavía, que necesita terminar, para que con el tiempo la gente diga, qué bueno fue One Piece, el final de One Piece tal. One Piece sigue en emisión y necesita una resolución, ¿no? Dragon Ball volvió después de 20 y tantos años, el público volvió, vio Super, el Torneo del Poder, luego las películas, ¿entiendes? Es como el público de Dragon Ball ya estaba dormido, luego volvió a resurgir, luego hay pausas, y el público de One Piece es algo muy largo en el tiempo, que de hecho la gente lo tiene como casi religión. ¿Por qué? Porque hay gente que ve One Piece que hace 20 años, One Piece tiene como 20 años, ¿no? O más, creo, no sé, y de chico hasta ser adulto está viendo el anime, en el manga, entonces como que tiene mucho, impacta mucho en sus vidas, vamos a decir, ¿no? Pero creo que no llega a esa nostalgia que llega a Dragon Ball, lo que yo creo, ¿no? Pero nada, no quería, este video no es ni muchísimo menos para tirarle mierda a One Piece. Quería analizar más realmente por qué One Piece es tan grande, tiene tanto fandom, tanto público. Seguro que hay videos de este tipo, pero bueno, yo nunca los vi, quise dar mi opinión. ¿Por qué nunca pudo trascender tanto, no? Como Dragon Ball o otros animes. En el público más mainstream, ¿no? Que no tiene como esa validación de la gente, ¿no? Y nada, por cierto, hay mucha gente, hay muchos memes de Dragon Ball. El de Toriyama dándole a Vegeta Super Saiyan 3, Super Saiyan 3 solo para Goku, darle Super Saiyan 4 episodios después. El Porunga rojo de este God. Mira, gracias por Super Saiyan 4, aquí Super Saiyan 5. Cada día más canon, o sea, 50.000 likes en un puto meme, bueno. Pero bueno, nada, probablemente suba contenido de anime próximamente. Quiero hacer vídeos de Death Note, mucho anime que me gustan. Y cuando sale el remake del One Piece, lo voy a retomar. Super también hay como rumores de que puede volver ya el año que viene. A lo mejor retomar el manga, porque ya termina Daima. Entonces ya van a estar más concentrados en el nuevo proyecto que suponemos ya debería ser Super, la continuación de Super. Y obviamente también lo voy a tener en el canal. De hecho, yo gran parte de empezar a hacer contenido hacia edits de Dragon Ball. En TikTok tengo vídeos súper virales de Dragon Ball. Pero en YouTube nunca lo hice, ¿no? Entonces creo que me voy a animar. Siempre me da un poquito de repelús porque el público de anime suele ser muy tóxico innecesariamente. No sé por qué, la verdad. Pero hay anime que me gustan, que son muy top. Me gustaría que lo conozcan y dar un poquito mi opinión de ciertas cosas. No tanto como esto fue muy random. Porque me pareció muy curioso, ¿no? De que Goku lo hizo de nuevo, ¿no? Akira Toriyama lo hizo de nuevo. Y nada, díganme en los comentarios si les gustó el Super Saiyan 4. Por cierto, al final no hablé casi nada de Dragon Ball, porque lo que más quería hablar era lo otro. Pero cuando vea todo Daima, voy a subir un vídeo hablando de qué me pareció la temporada en general, ¿no? Que al final veo que está remontando mucho la serie y está gustando, ¿no? Así que nada, suscríbete si no lo estás y nos vemos en el siguiente vídeo. Chau, chau.